Bien, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de síntesis de imagen. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, muy entretenido y que tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Con cómo nos comunicamos y es un fenómeno que está ocurriendo hoy en día y bueno, para poder llegar a la síntesis de imagen, que es el nombre de nuestro ramo, tenemos que pasar por un proceso súper importante, ¿no es cierto? Y ese proceso importante es el cómo simplificamos, ¿no es cierto?, la comunicación, cómo podemos hacer una extracción de un contenido o de un significado, ¿no es cierto?, para poder llegar a una síntesis de imagen comprensible. ¿Y esto por qué? Porque la animación se basa un poco en lo que es la síntesis de imagen por su condición. La animación tiende a un poco a simplificar la gráfica o la representación gráfica de algún elemento, objeto o entorno, ¿no es cierto?, o props, y tenemos que entender cómo es ese proceso, tanto el proceso gráfico, ¿no es cierto?, como también aprender y entender cómo esto ha evolucionado, cuál es su génesis. Para entender esta parte, ¿no es cierto?, tenemos que hablar del siguiente tema o del siguiente término: semiótica o semiología, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los simios, obviamente, pero sí tiene que ver con un desarrollo lingüístico y gráfico, ¿no es cierto?, de cómo nosotros abstraemos ciertos aspectos y logramos tener un sistema de comunicación diferente o iconográfico, ¿ya? La semiótica o semiología. A mí no me gusta leer mucho cuando hago estas presentaciones, pero aquí hay cosas fundamentales que hay que entender, y sí que se las voy a leer igual, pero vamos a conversar entre medio de qué significa todo esto y cómo nos afecta en la vida diaria, cómo nosotros percibimos esto constantemente y a veces, muchas veces no nos enteramos, no nos damos cuenta por la vorágine de la vida, por tanta información que tenemos hoy en día, tanto en pantallas, tanto en la calle, tanto en tantas cosas, ¿no es cierto?, la gráfica, la publicidad, el estímulo, ¿no es cierto?, persuasivo para comprar, para obtener, para elegir, para decidir, ¿no es cierto?, nos invade constantemente a cada rato y en diferentes plataformas. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que es la semiótica o semiología, y parte así. La semiótica, también conocida como semiología o teoría de los signos. Teoría de los signos. Es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sentido y significado mientras nos comunicamos. Es una teoría que ha tenido repercusiones importantes en las ciencias humanas y sociales porque nos ha ayudado a comprender de manera profunda nuestra comunicación, las interacciones que establecemos, así como algunos elementos de los contextos donde nos desarrollamos. Es decir, un ejemplo de esto podríamos decir que es el disco pare, ¿ya? El disco pare, no importa qué lenguaje tú hables, si tú ves la forma del disco pare, todos entendemos que hay que detenerse ahí, y tiene una carga importantísima como norma, ¿no es cierto?, en este caso norma del tránsito, ¿no es cierto?, que es importantísimo, ¿no es cierto? Entonces es quizás por eso un signo que cómo lo utilizamos y cómo lo entendemos, ¿cierto?, cómo lo manejamos dentro del contexto social comunicacional. ¿Y qué es lo que es la semiótica? La semiótica es la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas en que se construye y se transmite el sentido durante la comunicación. Forma parte de las teorías del lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración. El signo es la unidad mínima de oración y un elemento, objeto, fenómeno, señal que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente, con lo cual el signo no es un elemento cargado de significado. Con lo cual el signo es un elemento cargado de significado, ¿ya? Es lo que acabamos de decir con el signo pare. Entonces, si hablamos de signos, tenemos hoy en día un montón de signos significativos, ¿no es cierto?, que nosotros basta con verlo y entendemos ya qué significa. Oftalmología, ¿no es cierto?, puede ser cariño, saludos, amor, puede ser, no sé, biblioteca, lectura, sección de lectura, fitness, gimnasio aquí, ¿no es cierto?, sala de música, no sé, podemos usar estos signos como señaléticas, por ejemplo, para entrar a la universidad, por ejemplo. Y dentro de la universidad sabemos que si está este icono acá, porque la sala que estamos viendo, que vamos a entrar, es la sala de arte, por ejemplo, o de arquitectura, no sé, la sala de química, la sala de música. Ya entendemos ya, ¿no es cierto?, de qué se trata, o nos da un atisbo de lo que podríamos entender qué significa ese logo, ¿no es cierto? Entonces, pero también hay otras representaciones, tal como lo decía acá, el objeto, fenómeno, señal. Tenemos otro tipo también que no solamente necesariamente es un símbolo, un icono, sino que también el lenguaje de señas, por ejemplo, la semáfora, o no sé, los signos del tránsito son parte del estudio de la semiótica, ¿no es cierto?, o la semiología. Entonces es importante tener en consideración que no solamente los iconos son parte de la semiótica, ¿no es cierto?, y del estudio de la semiología, sino que también hay ciertas acciones
tipos de lenguaje, o sea, la semáfora, la clave Morse, por ejemplo, tiene que ver también con esa evolución o con ese contexto de lo que es la semiótica o la semiología. Pero semiótica, semiología, ¿qué es eso? Hay una confusión, ¿no es cierto? Bueno, y eso sí, puede ser que exista una confusión. ¿Por qué? Porque la semiótica y la semiología, existen dos diferencias fundamentales entre semiótica y semiología. La primera, ¿no es cierto? La primera es de carácter histórico. La semiótica nació en Estados Unidos y fue acuñada por George Sanders Peirce, ¿no es cierto? Que ahí está el señor de barbita profusa, ¿no es cierto? Y una cara muy intelectual, ¿no es cierto? Y él fue uno de los gestores fue el gestor, ¿no es cierto?, de la semiótica, de la característica histórica de la semiótica, ¿no es cierto? La semiología nació en Suiza y fue inaugurada por Ferdinand de Saussure, ¿no es cierto?, que dedicó su vida al análisis de la lengua. Ahí está Ferdinand, ¿no es cierto?, otro señor distinguido, elegante, de ojo hermoso, por supuesto, muy bueno, y un bigote, ¿no es cierto?, que el bigote era, bueno, el símbolo del macho, ¿no es cierto?, de la época, que dedicó su vida al análisis de la lengua. Para estudiar esto, la semiótica se divide en tres ramas principales: la semántica, la pragmática y la sintáctica. Entre sus antecedentes se encuentra la teoría de los signos de Saussure, que también es conocida como la semiología. De hecho, el término semiología viene del griego semión, que significa signo, ¿ya? Entonces, gracias a estos dos señores, a Charles, ¿no es cierto?, Sanders y Ferdinand de Saussure, ¿no es cierto?, son los que hacen la diferencia. Uno nace en Estados Unidos, Charles, y otro nace en Suiza, y tienen ciertas diferencias, más que nada la diferencia es por eso. De hecho, muchos que dicen que la semiótica y la semiología es un sinónimo, y solo la diferencia es donde nace una y donde nace la otra, ¿no es cierto? Uno nace el descubrimiento y otro genera el análisis, ¿no es cierto? Pero es realmente casi lo mismo, ¿ya? El asunto es entenderla, ¿ya? Y agradecer a estos señores que hicieron este análisis, ¿no es cierto?, para poder llegar a lo que es la semiótica y la semiología. Existen varios tipos de semiótica, como lo decíamos recién: la semiótica semántica, la semiótica pragmática, la semiótica sintáctica, que es la que vamos a ver una vez que terminemos ¿cómo se llama? Esta presentación. Esta lámina, perdón. Bueno, ahí tenemos un ejemplo también de un tipo de muy moderno, ¿no es cierto?, que son los emoticones, que se ha utilizado de manera profusa, ¿no es cierto?, dentro de nuestro sistema comunicacional. Pero aquí hay un pequeño reparo que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que yo siempre lo he tenido, y que en realidad bueno, vamos a analizar un poquito más detenido, ¿cierto? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro de todo lo que he hablado? Perfecto. Entonces sigamos con esta presentación. Vamos a ver la semiótica semántica, ¿no?, y sus significados. Vamos a verlo con ejemplo gráficamente. Vamos al ejemplo de la semiótica semántica. Ahí tenemos, y creo que la semiótica semántica es el estudio de la relación entre los signos y su significado. Acá tenemos dos signos súper importantes, ¿no es cierto?, que es el signo del femenino y el masculino. También está el uso del recurso del color, tan impuesto, porque todo esto son concesiones sociales. En otros países el rosado y el celeste para hombre no existe, ¿ya? Nosotros hemos hecho concesiones sociales, como para convenios sociales, como para decir, ya, el color rosado va a ser para las mujeres y el celeste va a ser para los hombres. Entonces, cuando nace una guaguita, si está vestida de rosado es una niña, y si está vestido de celeste es un chico, ¿no es cierto? Pero eso no es una ley pura y dura, ¿no es cierto?, que se respete en todo el mundo, porque las culturas tienen diferentes expresiones, tienen diferentes sentidos, tienen diferentes, representaciones. Pero este icono es universal, ¿no es cierto? Y un ejemplo de la semiótica semántica es esto: el estudio de la relación entre los signos y su significado. Si yo muestro este signo solo, lo podría poner en la puerta de un baño y sabríamos a quién le corresponde un servicio y a quién le corresponde el otro servicio. Si yo este símbolo lo entrelazo, estaríamos hablando de un matrimonio, quizás, ¿no es cierto?, o de una relación entre hombre y mujer, o incluso pueden ser la unión de dos símbolos iguales, ¿no es cierto? Hoy en día la diversidad y todo esto está cambiando, está revolucionando la forma de entender el cariño, el amor, la relación, ¿no es cierto?, el cómo se vinculan los géneros. Hoy en día ya está cambiando profundamente. Entonces esto nos ayuda a entender también de forma simplificada, ¿no es cierto?, y muy abstracta, pero universalmente comprensible, ¿no es cierto?, lo que significa el icono y su significado, ¿no es cierto? Entonces este es un ejemplo de semántica. Vamos al siguiente.
este es el ejemplo de semiótica pragmática, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, cómo nosotros, bueno, la semiótica pragmática estudia la relación entre tales signos y los conceptos o circunstancias a que los usuarios usan tales signos. Si yo pongo, por ejemplo, el símbolo de vacaciones o el término vacaciones, ¿cómo lo interpreta el usuario? ¿Cómo lo interpreta? Y cómo lo transforma. El usuario cuando ve un avión no ve el avión, no ve las cabinas, sino que ve el resultado, el beneficio. Esa es la información de ese símbolo. Por ejemplo, vacaciones. Si yo veo una maletita dibujada con un stick, ¿no es cierto? Yo sé que eso significa vacaciones, pero el icono a mí no me va a estimular a ver muchas maletas más, por ejemplo, sino que me va a estimular a ver la playa, el sol, la palmera, el trago refrescante, ¿no es cierto? El traje de baño, el chapotear en la playa, el verano, el tiempo libre, el relajo, ¿no es cierto? Eso me va a mí a permitir la semiótica pragmática, a ver cómo el usuario transforma y busca, ¿no es cierto?, según su necesidad y sus experiencias de vida también, porque no todos tienen esta misma visión de vacaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, como el ejemplo de vacaciones que estamos usando acá, esa interpretación, y aquí tú puedes ver que un simple icono te puede llevar a un proceso mental mucho más complejo, que es el que te está invitando el icono, ¿no es cierto? Un icono puede detonar, ¿no es cierto?, una cantidad de imágenes o representaciones de lo que ese icono contiene. Es por eso que la semiótica es tan importante, es por eso que el icono, el diseño del icono, la representación del icono, el cómo se piensa y construye, va a permitir que tenga una carga específica. Algunos iconos van a tener menos desarrollo que otros, o van a tener menos efectismo que otros. Algunos iconos son súper integrales, es decir, tú ves el icono y ya no hay nada más que pensar, sino que entras al baño nomás. Tú no vas a ver el icono del baño y vas a pensar en qué baño voy a entrar y cómo va a ser el agua. No, tú tienes una necesidad directa. Pero este tipo de iconografía, por ejemplo, que me invitan a hacerme este tipo de imagen, es un buen ejemplo de la semiótica pragmática. Vamos a la siguiente, ¿no es cierto?, que es la semiótica sintáctica, y esta tiene que ver con el lenguaje, ¿no es cierto? Tiene que ver con el lenguaje, la semiótica sintáctica. Entonces, y dice así: la semiótica sintáctica es la parte de la semiótica que analiza la relación existente entre los distintos símbolos y signos del lenguaje, ¿no es cierto? Acá hay varios ejemplos en ese sentido, ¿no es cierto? El que si yo veo el teléfono, yo no voy a decir, esto significa teléfono, sino que significa un servicio telefónico, ¿ya? No es el significado del artículo en sí, es el servicio que me ofrece. Ya, si yo veo esta cruz, yo sé que puedo contar, yo sé que si entro o abro esta puerta en la cual tiene este símbolo, voy a encontrar medicina, voy a poder encontrar quizás la cura de una molestia repentina, ¿no es cierto?, o de salud. Ahí está el aeropuerto, por ejemplo. Si yo veo este icono, yo sé que voy a ir a una playa, ¿no es cierto?, y quizás este icono me va a ayudar a imaginarme una playa en la cual yo quiero descansar, o donde yo quiero hacer un camping, ¿no es cierto?, donde puedo estacionar mi vehículo, o quiero saciar mi necesidad de reconocer la génesis de la historia en la cual estoy parado, me puedo ir a un museo. Entonces, la semiótica también, la sintáctica, semiótica sintáctica es la que estudia, ¿no es cierto?, la relación entre los símbolos y los signos del lenguaje, ¿ya? Entonces, es importante una pregunta. ¿Las letras chinas también son un icono? Mira, sí, a ver, las letras chinas, sí. Las letras chinas en realidad no se llaman letras, bueno, técnicamente se llaman sinogramas, ¿ya? Los sinogramas. Son un sistema de escritura de tipo, a ver, aquí vamos a empezar a mezclar un montón de cosas, de temas que vamos a ver en esta cápsula. Es un sistema de escritura logográfico o morfosilábico, términos, ¿cierto? Después vamos a hablar del logotipo, ¿no es cierto? Pero la morfología, la morfología silábica, ¿no es cierto?, la desarrollaron los chinos, ¿cierto? Y esto fue adoptado por múltiples naciones del Asia Oriental. Y en realidad son morfosilábicos, es decir, un dibujo significa una frase, y generalmente va acompañado de una segunda morfología silábica, ¿no es cierto? Y son los lexemas que usan ellos, pero un pequeño cambio a esa representación morfosilábica hace inmediatamente hacer un cambio y significa otra cosa totalmente diferente, ¿ya? Entonces, es un poco, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como un poco, los sinogramas son un poco parecidos a los pictogramas, ¿no es cierto? A ver,
para comprender. El pictograma es lo que estamos viendo ahora. Es un icono que informa, que informa o es una señalética, ¿no es cierto? Pero el sinograma es muy parecido al ideograma, ¿ya? Que tiene un contenido mucho más abstracto pero mucho más potente. El pictograma, por ejemplo, es mucho más básico, ¿ya? El pictograma es un símbolo que te dice ir al baño y tú vas al baño, ¿cierto? Es lo que dije recién. O ves un tenedor y un cuchillo, restaurante, quiero comer, ¿cierto? Y el ideograma es mucho más complejo. A ver, aquí está un ejemplo del pictograma, ¿no es cierto? Y aquí está el ejemplo de ideograma. ¿Lo ven bien? ¿Cuál es el pictograma? Tiene un significado directo, como recién dije, pero el ideograma, por ejemplo, que están viendo ustedes ahora, tiene todo un sentido de compromiso, de movimiento social, de compromiso particular frente al cuidado de la tierra, del ecosistema, ¿no es cierto? Toda esa información que yo te estoy dando es lo que significa este pequeño ideograma, que es un símbolo que no representa algo específico como una acción directa e inmediata, sino que es un sentido más global, es mucho más amplio, esto es mucho más complejo, ¿ya? Es un signo esquemático, no significativo, perdón, es un signo esquemático no lingüístico, a eso me refiero, que tiene mucho significado, sí, siempre me enredo, pero ese es el ideograma, vuelvo a repetir, es un signo esquemático, pero no es lingüístico, ¿ya? Es un concepto abstracto de un significado mucho más global, ¿ya? Entonces el sinograma tiene ese como mismo aspecto, es como una gráfica o un logo gráfico, ¿no es cierto? Mucho más esquemático, con mucho más contenido que significado lingüístico o que significado gráfico en realidad el sinograma, ¿ya? Tú cuando ves la letra china, a ti no te invita a entender nada, pero sí su significado, según los orientales, es mucho más potente que su representación gráfica, ¿ya? Entonces, seguimos, sí, bien. Entonces esa es la geométrica sintáctica. Me van a disculpar si me enredo mucho, tartamudeo mucho, porque en realidad esto es interesante el tema, me emociono mucho, de repente me acelero demasiado. Bien, entonces esto nos lleva a lo que es la síntesis de imagen, ¿ya? Pero antes de empezar a la síntesis de imagen, a ustedes a ver si, hay aquí otra pregunta, ¿sí? Antes de hacer la mía, a mí le coincide. Entonces, la pregunta es, en el cómic también hay una ¿cómo se llama? Una síntesis al momento de usar esos golpes, y si tú lo que estás hablando, lo que me estás preguntando si las onomatopeyas, ¿no es cierto?, son parte de la semiótica. Y sí, efectivamente, es un símbolo quizás tampoco, es que aquí empieza a ser más complejo, porque la onomatopeya sí es lingüístico y es más fonético, ¿ya? Es una representación gráfica de la fonética. Porque lo que está haciendo la onomatopeya, como lo que estamos viendo ahora, es representar sonidos, incluso cinética. De repente el ninja mueve su espada en el cómic y la espada está seguida por la letra wash, ¿cierto? O Batman y Robin cuando golpean se escucha pum, pam, bam, plaf, ¿no es cierto? Pero son representaciones gráficas, ¿no es cierto? Son iconos o son expresiones onomatopéicas. Es que ahora hablemos de onomatopeya en realidad, que es una síntesis, ¿no es cierto?, de una fonética o de una representación acústica, ¿no es cierto?, de una acción específica. Cómo golpear, cómo blandir una espada, por ejemplo, cómo representar una explosión o hacer un ceseo de alguna serpiente, por ejemplo. Son cosas que nosotros no podemos escuchar viendo una revista, pero sí podemos utilizar la onomatopeya para poder expresar esos sonidos, si nosotros los seguimos o lo vocalizamos, ¿no es cierto?, o lo articulamos vocablemente, ¿no es cierto?, o fonéticamente, vamos a tener un resultado fonético que nos va a llevar al sonido, ¿no es cierto?, la representación acústica que esa onomatopeya expresa, ¿ya? Entonces, sí podríamos también, y aquí que hay muchas mezclas, entonces, por eso es que se complejiza un poco, quizás el explicarlo, y también, pero espero que lo entiendan. ¿Lo entendieron eso de la onomatopeya? Ok, sigamos entonces. Todo esto tiene que ver para poder lograr entender lo que es la síntesis de imagen. Y la síntesis de imagen simplemente es síntesis de imagen.
Ahí tenemos una sandía, ¿ya? Hermosa sandía, me encanta. Si yo no como sandía en verano, para mí ya no es verano, ¿no es cierto? No puede haber un verano si no hay una sandía en mi vida. Entonces, si hablamos de la síntesis de imagen, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿No es cierto? Estamos hablando de una abstracción, estamos hablando de quitar información para obtener, ¿no es cierto?, una información más específica, más sintetizada. Entonces, si nosotros quisiésemos hacer una síntesis de lo que ustedes están viendo, fíjense bien, esta sandía tiene color rojo, color blanco, color verde, hay una textura dentro de la cáscara de la sandía, hay toda una información gráfica, ¿no es cierto?, una degradación específica, ¿no es cierto?, pepitas blancas, ¿no es cierto?, texturas, betas verdes claras, ¿no es cierto?, en esta fotografía. Si yo hago la síntesis de imagen, voy a tener este resultado, ¿ya? Y este resultado, si esta gráfica, esta abstracción, esta síntesis de imagen que yo logro hacer, la muestro en diferentes partes del mundo, no va a importar el lenguaje que se hable en ese mundo. Esta abstracción, esta síntesis, ¿no es cierto?, que corresponde a una media esfera, ¿no es cierto?, lineal verde, a una media esfera rellena rojo y unas representaciones de pepitas blancas, ¿no es cierto?, todos vamos a entender que se trata de una sandía. Esa es la gracia de la síntesis, basada en el conocimiento de la semiótica, ¿no es cierto?, basada en el estudio de la semiología, ¿no es cierto?, basado en cómo yo puedo entender, puedo abordar y puedo representar una abstracción gráfica, una sustracción de información para obtener una síntesis, ¿no es cierto?, o una representación gráfica básica, muy simple, que me permite obviar mucha información sin que se pierda la esencia del contenido o de lo que yo quiero expresar, ¿cierto? Entonces esa es la síntesis que... Una pregunta más. Entonces, de aquí nacen los logotipos. A ver, vamos más adelante a hablar de los logotipos, ¿no es cierto? Pero sí, específicamente, bueno, aquí nace el cómo se aborda un logotipo, ¿no? Pero vamos a hablar bien porque qué es lo que es logotipo, ¿ya? ¿Cómo realmente se llaman logotipos? ¿No es cierto? Pero sí, su génesis parte de esto, del estudio de la abstracción y sustracción de información de un contenido, de un producto, imagen o expresión, o quizás puede ser lingüístico o no lingüístico, pero es esto la síntesis. Así que vamos a hablar ¿cómo se llama?, de los logotipos más adelante, ¿ya? Pero veamos una explicación que es la síntesis. La síntesis gráfica es el proceso de extracción de atributos significativos de un objeto o concepto y representación visual de los mismos, para transmitir un mensaje denotativo que identifique ese objeto o concepto de forma clara y precisa, ¿ya? En la síntesis gráfica es el proceso de extracción de atributos, ¿ya? Es decir, aquí está representada ya la síntesis y la extracción de atributos. Sacamos la degradación, sacamos las texturas, sacamos las vetas, sacamos la degradación de rojo a blanco y de blanco a verde, ¿no es cierto? Y nos quedamos con esta representación gráfica muy esquemática, pero muy representativa y explicativa. Es entendible, es fácil de digerir, es fácil de comprender, ¿no es cierto? Es la virtud de la síntesis de imagen. Pero bueno, yo saqué este extracto de texto que está acá porque es súper importante entender algo que está ocurriendo hoy en día, ¿ya? ¿Han entendido todo hasta el momento, chicos? Perfecto. Ahora vamos a leer esto, fíjense bien. Las pinturas rupestres, por ejemplo, las famosas yo no sé cómo se pronuncia esto, pero voy a hacer un intento. Las famosas de las cuevas de la Cox, ¿no es cierto?, en Francia, datan de hace 30.000 años antes de Cristo. Luego se sabe que las primeras pistas sobre la escritura aparecen allá unos 250 años después de Cristo, antes de Cristo. 250 años antes de Cristo. La escritura es uno de los avances más importantes del hombre, y en esta tercera oleada, estamos hablando de ahora en nuestra época actual, está pasando que regresamos a la comunicación icónica y distorsionamos el uso de las palabras. La razón de ello es la tecnología y los fenómenos de comunicación que suceden en torno a ella. El pulgar arriba del like de Facebook llega a tener un significado tan profundo según el contexto. Y eso no está pasando a nosotros ahora. Yo puedo mandarle un WhatsApp a un amigo y decirle a una amiga: hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Hace tiempo que no sé de ti, me acordé de ti porque me pasó esto y nos reímos tanto, y dije yo, bueno, voy a escribirle a la Claudia, y cómo están sus niños, su marido, supe que te cambiaste te mudaste, ¿no es cierto?, de casa, y
y qué tal va con todo, ¿no es cierto? ¿Cómo está el Claudio? ¿Cómo está la Andrea? Tienen que estar súper grande y lindo, ¿no es cierto? Tienen que estar ya entrando a la enseñanza media. Pucha, qué ganas de verlos, saludos, un abrazo gigante para todos ustedes y me cuenta cómo les va. Termino de mandar el mensaje, puede pasar un par de horas o pueden pasar días y de repente me responden el mensaje con un like. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Yo acabo de mostrar emoticones, ¿no es cierto? El diseño de logos, el diseño de iconos, el diseño de abstracciones gráficas, ¿no es cierto? Bien, se agradece, porque la señalética, la iconografía me permite a mí entender muchas cosas cuando yo estoy en otros países, ¿no es cierto? Me permite entender, dirigirme, preguntar, ¿no es cierto? Optar, decidir. Pero esto no puede estar pasando, no podemos borrar con el codo años de desarrollo de escritura, porque es lo que nos define como seres humanos, como entes pensantes, ¿no es cierto? Con un nivel cognitivo increíble, ¿no es cierto? En la escritura a nosotros nos permite expresarnos, escribir canciones, escribir poesía, explicar cómo nos sentimos, ¿no es cierto? Entonces, estas plataformas digitales nuevas, a nosotros lo que lo están haciendo es un poco atrofiar el sistema de comunicación. No podemos tener generaciones que no pueden expresar sus problemas, no podemos tener generaciones que no podamos responder, sí, yo también te echo de menos y también encuentro que ha pasado mucho tiempo, veamos, no, gracias por tus palabras, un abrazo gigante, por tu mensaje, qué bueno poder verte, saber de ti, que mandar un like, porque no podemos volver atrás e incluso la abstracción de información antigua, incluso aún así sigue siendo mucho más rico que ahora, fíjense bien. Ahí está la representación iconográfica de las cuevas en Francia, ¿no es cierto? Y al lado tenemos el like, ¿no es cierto? Por último, las representaciones gráficas de las cuevas eran pictóricas, tenían su riqueza plástica, ¿no es cierto? Pero no podemos permitir que eso nos pase. Nosotros no podemos transformar nuestro vocabulario en emoticones, en BWB, ¿no es cierto? Y todo lo que se... Está bien, yo puedo simplificar una respuesta, pero si me está llegando una pregunta cargada de emoción, de interés personal por mí, antiguamente cuando yo recibía una visita, la persona me iba a ver a mí, se pegaba el viaje, horas sentado en un bus para ir a verme a mí, ¿ya? Y eso tenía una carga emotiva y de importancia increíble, te diste toda esta molestia para venir a verme a mí. Sin embargo ahora, por las plataformas, por todo el sistema de comunicación, eso se perdió. Ya no está ese valor ya, sino que te mando un like porque supongo que estás bien, ¿no es cierto? Y esa información de que una amistad, aunque pasen 30 años y nos volvemos a contar, es como que siempre nos hemos visto, falso. Las amistades se construyen, se nutren, se desarrollan. Las amistades tienen que ser recíprocas, tiene que haber comunicación, tiene que haber reciprocidad. Si yo te doy, tengo que también sentir que recibo, porque uno si no se pierde la sensación del cariño, el valor del cariño, del afecto. Todo eso se va perdiendo cuando yo voy suponiendo, cuando empiezo a suponer cosas. Supongo que él me querrá, o supongo que él comprenderá que este like significa que yo estoy súper bien. No, porque no se puede perder los afectos, no se puede perder la calidez del pensamiento, del sentido de la emoción, del cariño, con un like. Por favor, chiquillos, no sigamos en ese camino. No sigamos en ese camino. Si tú recibes un mensaje cariñoso de alguien, ya usando las plataformas digitales, pero si esa persona se dedicó y se sentó y escribió 5 o 6 líneas para ti, no le respondas con un like, respóndele, toma tu tiempo y respóndele con 4 o 5 líneas también a él. ¿Ya? Y cuéntele qué te pasa. Ahora si te cae mal, obviamente ahí tomarás tus medidas, pero si tú recibes un mensaje de cariño en este tiempo, ¿no es cierto? Tú respóndele como corresponde. ¿Ya? Bien, sigamos.